Bueno, sí, no hay problema, podemos revisarlo. Les voy a hacer un breve repaso de lo que vimos de ígnea para recordar, porque no lo vemos desde el viernes. Y también igual cualquier duda, pues levanten la manita y no hay problema, lo podemos ir viendo de algún término que comente que no les quede claro. Muchas gracias, profesora. No hay de qué, Jesús. Vamos a hacer un pequeño repaso. Este material también ya se lo subí. ¿Alguien tuvo problemas para descargarlo? ¿No? ¿Sí lo vieron? Era la diapositiva. Yo no lo he visto, la verdad, no sabía. Yo ya lo okay, descargué, maestra, todo bien. Bueno, ahí está también para consulta. No me acuerdo si se lo subí al de general o unidad 1, pero bueno, está en unidad 1. Ahí está. Déjenme decir alguien más y ya estamos completos. Les hablaba el viernes acerca de la clasificación de las rocas, las que provienen del magma o del lava, las que se forman a través de la erosión o el efecto del agua, del aire, de alguna presión ejercida sobre un material, pero que sea algo físico, pero de forma externa en las sedimentarias. Eso es también una parte importante que me gustaría recalcarles. Las sedimentarias obviamente son rocas que se pueden tener un origen ígneo, pero se forman con el desgaste, ¿no? Pero ojo, estas son en la parte exterior, de una vez que sale del volcán o del yacimiento, o en la parte, todos los fenómenos que le ocurren a la roca ocurren afuera. Y las metamórficas pueden darse todavía en rocas que no salen a la superficie, pero sin embargo no es considerado, o puede haber una evolución de ígnea metamórfica, pero la presión y la temperatura pueden afectarlas. Y pensemos en que también si estamos hablando de efectos de temperatura, pues estamos hablando todavía de la parte interna, ¿no? de la corteza terrestre, dado que si hablamos de sedimentarias, pues ya están a la temperatura que puede estar la corteza, lo externo. Se dice que el promedio de la temperatura es de 13 grados centígrados de la Tierra. Estamos hablando también que es un promediazo porque depende mucho de la altura, de donde se encuentren. Incluso aquí en Michoacán no se van a encontrar la misma temperatura que en Morelia a los que ahorita estén en tierra caliente, ¿no? O en Infiernillo. Pero se toma que la temperatura como tal que podemos encontrar afuera no tiene tanto efecto en la evolución de las rocas o en sus cambios a otro tipo de minerales, porque solamente ahí consideramos lo que es agua y lo que es el aire, que las puede erosionar, ¿no? Incluso la interacción con organismos vivos también, y eso es una de la importancia en cuanto a las sedimentarias, ¿no? Porque como esas ocurren afuera, también muchos de los geólogos las pueden utilizar para que te cuenten lo que está pasando o lo que pasó hace muchos años en función de cómo las encuentran, porque pueden haber rocas sedimentarias que tengan incluida en su constitución, pueden tener restos, ¿no? Minerales de otros, o incluso restos orgánicos o restos de animales o fósiles, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver el día de mañana en cuanto a las sedimentarias. Y las metamórficas, como les decía, pueden ser sometidas a presión o temperatura y tener una transformación. Todo esto viene del ciclo que se da, en donde hay una parte importante que toda la carrera van a escuchar, que se llama cristalización, que es básicamente en cuanto la materia, llamémosle en este caso, por ejemplo, lava, cambia y forma granos. Esos granos tienen contenidos dentro pequeñas estructuras cristalinas, que también es una característica de los minerales. Todos los minerales están definidos por una estructura cristalina que vamos a ver más adelante, si están acomodados en cuanto a que son cúbicos, si son hexagonales, que son los más comunes en el caso de los metales, pero todos tienen un ordenamiento atómico muy conocido.
Y eso es una de las cosas que también les da propiedades posteriormente. Ocurre exactamente lo mismo con los metales, los aluminios, los aceros o los hierros, el magnesio, los bronces de los que hablábamos antes la semana pasada, su estructura cristalina, su ordenamiento atómico es diferente en cada uno de ellos, y eso es precisamente lo que les da las propiedades. Si conducen electricidad, si son muy buenos para, por ejemplo, para puentes, todas las aplicaciones están en función de la cristalización que tienen y la orientación de sus átomos. Ocurre lo mismo con las rocas, y eso ya nosotros, como para conocer la identificación de cada una de ellas, pues ya ahí las dividimos, ¿no? Si son intrusivas, que vienen dentro de la Tierra, o se forman por debajo de la corteza terrestre, o extrusivas, que se forman con la lava que sale del volcán. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿En qué presentación va, profe? Estoy en la 26. Sí, está bien. ¿Sí? Rodolfo, ¿tienes problemas Sí, para sí. entrar? Que entraste 2-3 veces. No me parece. Tuve problemas con mi internet, pero ya me moví del lugar y ya está todo bien. Ok. ¿Alguien más? No me sale la presentación que está. Muchas gracias, Saúl. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí tampoco no carga la presentación. ¿No carga? No. Se la cargo de nuevo. Ahí va. ¿Ahí se ve? ¿El Big Bang? Sí. Sí. Me manda la primera. Ya. Okay. 2, 3, 4. Me voy a ir lento. Ok, ya se ve. A veces que sí me levantan ¿no? con mucha creatividad. ¿Ahí se ve el ciclo de las rocas? Sí. Gracias. Ahorita que pasé la presentación, una corrección en cuanto a lo que me comentaban del ámbar. ¿Por qué se había incluido dentro de los mineraloides? No es considerado un mineral, sin duda, si lo buscan, es porque yo también dije, está dentro de las rocas que se les pueden llamar mineraloides porque no tienen una estructura definida, pero se incluyó aquí porque es una piedra preciosa, pero ojo, lo voy a corregir, el ámbar no lo pueden clasificar como mineral, simplemente es una joya preciosa, así como el ópalo y la obsidiana y el azabache, que también se utilizan para joyas, pero es joya preciosa, mineral no. Entonces ahí la aclaración. ¿Quién la hacía la semana pasada que me dijo del ámbar? No vi. Yo, maestra, yo lo estaba haciendo. Ok, Santiago, muchas gracias. Esa la voy a corregir el material y se los voy a quitar porque sí. Es joya, y piedra preciosa, pero no es mineral. Y nos regresamos al ciclo de la roca. Les comentaba que mucho de lo que ocurre tanto para las rocas ígneas como las metamórficas ocurre aquí dentro, en todo lo que es la combinación que tiene la temperatura del centro de la Tierra. Está interactuando. Los movimientos telúricos que incluso generan las placas tectónicas que están todo el tiempo en constante movimiento, también ese rozamiento genera que evolucione la roca al mineral o a los minerales que va a contener al final. Y digamos que todo lo que son rocas ígneas y metamórficas ocurre dentro de la corteza. Lo que es afuera, lo que es weathering, que es como todo lo que tiene que ver con el clima, transportación y la interacción con el agua, eso es ya lo que da paso a la parte de alimentarias, que era lo que les comentaba hace un momento.
siguen ahí porque se me apagó la computadora. Ah, sí, aquí sí. Maestra, Ay, se me puso en negro la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, la presentación. Sí, pero Ese era mi estilo, está congelada la pantalla. sin alterar lo que... Está fallando esto. Qué raro. Voy a desconectarme y ahorita me conecto de nuevo, chicos, ¿no? Para que se unan otra vez. de lo que es el manejo de la muñeca. Es blanco y De negro. alguna manera, la visión o la indicación que vemos en el maquillaje, ¿no? Hay unos ¿Me confirman si se ve la presentación, please? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, maestra. Gracias. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno. Aquí. ¿En qué diapositiva ven? La La 26. roca sísmica. La 26. Gracias. En el caso, les comentaba, de las rocas ígneas, podemos encontrar 4 clasificaciones, aunque las que ustedes van a encontrar en la colección, que compran en la papelería de minerales, van a venir solamente 2, las extrusivas y las intrusivas, ¿no? Pero ahí podemos tener subdivisiones, en el caso de las porfiríticas o porfíricas, también se pueden encontrar, que es algo intermedio, ¿no? No tienen características entre las intrusivas del magma y las extrusivas que se forman por la lava y las piroclásticas que les comentaba, que tienden a ser también mucho más porosas por el aire entrampado que se queda cuando se expulsan y se empiezan a enfriar, ¿no? En el momento del calentamiento están rodeadas, o cuando están calientes y salen por el volcán, están rodeadas de aire, y una vez que se va enfriando, pues ese aire va saliendo. En los metales ocurre una cuestión muy similar, por eso les decía que muchos de los conceptos que los que estoy dando ahorita los van a recordar cuando vean, por ejemplo, proceso de producción de metales ferrosos y no ferrosos, porque con los aceros ocurre algo similar. Los gases, todos los gases van a tratar de reaccionar con los metales, aquí en el caso llamemos de minerales, que también igual son óxidos o compuestos de metales. Entonces, el oxígeno siempre va a tratar de tener esa reacción inmediata y va a formar óxidos que pueden encontrarse también en los aceros, ¿no? A menos que sean gases nobles. ¿Qué gases nobles conocen? Platíquenos. Dime, Jesús. Maestra, mencionaba algo el viernes, no lo recuerdo bien, pero entonces, una piedra entre más huecos tenga, ¿tiene mayor cantidad de grano o menor? bastante mal hecho. ¿Sí? En el caso de las intrusivas, yo les comentaba que esas tienden a tener un... ¿Ibas a
Bueno, Entonces, ahorita sí es importante que Oh, escojan una perdón. imagen. De repente se quita y de repente se pone. ok, sí, es que distrae bastante. En cuanto a al enfriamiento que tienen, les comentaba que una de las formas en las que pueden identificar a las intrusivas es que los granos que se forman, como están muy grandes, en esos pueden encontrarlos fácilmente y verlos sin que sea necesario utilizar microscopio. Las extrusivas, como tienen un enfriamiento súbito al momento de salir del volcán hacia la superficie, esas tienden a tener granos mucho más pequeños. Entonces, las extrusivas, hablando en particular de eso, no material piroclástico, las extrusivas, esas pueden encontrar granos mucho más pequeños, por lo cual esas sí es necesario verlas en el microscopio para identificarlas. Gracias. Pueden encontrarse con rocas extrusivas porosas o bien material piroclástico porque tienen mucha más interacción. Todo lo que tengan ustedes de enfriamiento súbito, llamémosle con agua o con aire, o incluso la simple interacción que hay en el momento de que sale de una temperatura, llamémosle 500, 600 grados, a la superficie o la atmósfera, que puedan encontrar, no sé, pongamos de un promedio de 25 grados, ese cambio súbito también puede generar que tenga cierta porosidad mezclado con el oxígeno y el aire que está alrededor, ¿no? Pero en cuanto a extrusivas, intrusivas, esas es de las principales diferencias. En las intermedias, las porfiríticas o porfíricas, pues tenemos algo, le llaman parcialmente cristalino porque no se enfrían tan lento como las intrusivas y no se enfrían tan rápido como las extrusivas. Entonces ahí puede presentarse cristales pequeñitos que sí se alcance a ver y a lo mejor ya no es necesario utilizar el microscopio, ¿no? Pero esas técnicamente entre propiedades y características visuales están intermedias entre las extrusivas y las intrusivas. Hay una parte importante que tiene que ver precisamente con la formación. Aquí estas, y las ven, las externas, las volcánicas, pues así tienen, en las extrusivas pueden tener colores mucho más homogéneos, no se ve tanta diferencia, aunque esto no quiere decir, ojo, que no lo ven a simple vista, no quiere decir que no estén compuestos de diferentes minerales. Recordemos que las rocas, ahorita estamos en las rocas, por eso no estamos hablando de nombres como andesitas, dacitas, o sea, no estamos hablando de minerales en particular. Todas las rocas que les estoy mostrando son rocas que se combinadas de varios minerales. Entonces, ojo, no quiere decir que porque nada más se ve como el basalto, que solamente se ve de una tonalidad, o la dacita, que solamente tienen un mineral. Sigue siendo una mezcla, pero el hecho de que se hayan enfriado afuera hace que no, como el enfriamiento fue muy rápido, hacen que no se vean todos los granos o los cristales como en el caso de las intrusivas, que en ese sí se ve fácilmente. ¿Por qué tiene que ver mucho eso? Precisamente es el tema que íbamos a revisar hoy. Y bueno, como les comentaba, las subvolcánicas, porfiríticas o porfíricas, pues esas son intermedias, ¿no? Los vidrios volcánicos, estos sí se consideran, por ejemplo, como la obsidiana, que son tan rápidos que no se forman cristales. Sí de plano, observando el microscopio no se ve como tal la estructura cristalina, ¿no? Pero estos sí se pueden considerar vidrios. Recuerden esto también, que quede bien claro. Cristales, el cristal, por ejemplo, de los autos, de sus ventanas, de todo lo que sea que se utiliza como protección, son vidrios, porque si hablan ustedes de cristales, los cristales sí tienen una estructura cristalina ordenada, los vidrios no. Los vidrios incluso pueden llegar a entrar dentro de la clasificación de cerámicos, pero precisamente los vidrios se enfrían tan rápido que ese cambio lo hace que se consideren como materiales amorfos, no tienen estructura cristalina definida. No es malo, porque al final también para ciertas aplicaciones es bueno que un material no sea amorfo porque tiene características, pueden utilizarse por ejemplo, para reflejar, o pueden utilizarlo para protección. O sea, al final no quiere decir que sea malo que no lo tengan, pero los vidrios
Incluso aquí hablando de vidrios volcánicos, no tienen estructuras definidas. Y les comentaba, si recuerdan, lo que habla como de la evolución o los cambios que pueden tener, o bien otra clasificación de las rocas ígneas por la composición química. Si estamos hablando de rocas félsicas, pues tienen en su mayoría silicio, oxígeno, aluminio, sodio, potasio. Y si nos vamos al otro extremo, tienen elementos muy pesados como el hierro y el magnesio, incluso el calcio. Otra clasificación que me ha faltado comentarles, si nos vamos hacia la parte derecha, las mágicas se les consideran como básicas, que es decir, que tienen un alto porcentaje en calcio. Si nos vamos hacia la parte félsica o las rocas félsicas ígneas, estas tienen altos porcentajes en sílice, como lo pueden encontrar aquí abajito en esta línea, ¿no? Conforme se van, todas tienen sílice, la diferencia es que las félsicas, que son más ligeras, tienden a ser menos densas, tienden a tenerse como de una coloración menos oscura, tienen un porcentaje mucho más alto de sílice que las que se forman a temperaturas mucho más altas y tienden a ser mucho más oscuras, como en el caso del olivino. Esta clasificación, ¿a partir de qué viene? Pues resulta que, y esta parte es como una textura que pueden observar, pero esa la vamos a ver mucho más a detalle en la práctica del miércoles, para ver la diferencia entre las texturas de cada una de las rocas, ¿no? Y ustedes también las pueden analizar. Bueno, no analizar, pero ver un poco más a detalle con el microscopio. Y estas son las texturas que también podemos encontrar. Si ven las vítreas, las que les comentaba que son como vidrios, pues también pueden ser porosas, pero esto realmente no se considera que tenga una estructura. Vesiculares, pues son todas las que tienen aire entampado ahí, que salió de algún momento y creó un hueco. Les comentaba hace unos minutos, ¿qué pasa si esto no ocurre en una roca, ocurre en un acero? Pues muchas de las porosidades que después se ven reflejadas en un defecto, o que falla una soldadura, o que falla un auto, todo eso es precisamente por aire entrampado. Si es mineral no pasa nada, ¿no? O sea, al final este mineral se va a triturar, se va a moler y se va a procesar para obtener de aquí el acero o el cobre o cualquier otro metal. Pero si esto lo vemos en un acero con aire entrampado, ahí sí nos da problemas, porque ya es un comportamiento completamente diferente, ¿no? Pero pasa similar. En cuanto tengan contacto con oxígeno, el oxígeno va a tratar de reaccionar y ser parte también de la masa que se esté formando, ¿no? En la piroclástica podemos tener una mezcla entre cristales que sí se alcanzan a ver y algunos no, y las intermedias que les llamaba, porfirítica o porfírica, pues pueden verse en el microscopio también, o pueden verse a simple vista, y es el intermedio, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. ¿No? No, profe. Creo que no. Bueno. Yo sí, pero sería respecto a la tarea que nos dejó. Sí. Tengo algunas dudas sobre los conceptos, así que puse. Entonces no sé si se lo pueda enviar para ver si me puede apoyar en eso, por si estoy correcta en la información. Pues me pueden mandar un mensaje al chat y ahí lo checamos. Gracias. ¿Cómo es que algunas, como me comentaban, terminamos, cómo sabemos cómo es la interacción que terminan convirtiéndose, a pesar de que puedan tener una composición parecida en minerales contenidos en las rocas completamente diferentes? Resulta que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿qué me daría si de repente tomo una roca o tomo lava que esté cerca de un volcán? Y entonces experimento y veo qué es lo que puede ocurrir. Esto se le ocurrió a un investigador, y a partir de él se le llaman precisamente las series de Bowen. Él derritió una roca ígnea máfica. ¿Cuáles son las máficas? Acuérdense. ¿Quién me dice? Calcio. ¿Las básicas? Las básicas, las oscuras, las que se forman a más alta temperatura, ¿no? Él tomó una roca máfica y la fundió, y entonces empezó a observar qué ocurría conforme se iba enfriando. Controló el enfriamiento con
con mercurio muy frío. Entonces lo que hizo fue ir observando en el microscopio qué era lo que ocurría en cada una de las etapas y no dejaba que controlaba el enfriamiento para que pudiera observar a diferentes temperaturas que pasaba, que no fuera como ocurre probablemente en que se enfrían, como les decía, si sale a la superficie y enseguida el cambio brusco de temperatura hace que solidifiquen, ¿no? Él controló ese enfriamiento y entonces eso le permitió ir observando qué diferentes minerales se veían a través del enfriamiento. Resulta que cuando estaba completamente caliente, algo así a 1300 grados centígrados, pues nada más se veía, tenía el fundido, ¿no? Parecía hasta como si fuera lava, ¿no? Que tenían ahí magma que iba saliendo del volcán. Enfriándolo, vio que a temperaturas próximas al punto de fusión observaba el olivino o la plagioclasa, que es una mezcla también de elementos ricos en calcio, como son las rocas mágicas, que también tienden a ser muy densos, y fue viendo y observando cómo se descomponían o cambiaban dependiendo de la temperatura a la que se iba enfriando. Esto es todo lo que hizo durante su experimento, permitió que se generara unas determinadas series de Bowen, que es lo que explica cómo las rocas ígneas que tienen alto porcentaje en silicio van cambiando en función de la temperatura a la que se encuentran, cómo van, como les decía, cristalizando, formando granos, y cómo es que pueden cambiar dependiendo de esto, como lo veíamos en la tabla anterior, ¿no? Si nos topamos con rocas que sean muy densas y que se considera prácticamente de las partes más cercanas al centro de la Tierra, o bien rocas félsicas que van a estar ricas en aluminio, en silicio, en elementos ligeros que nos vamos a encontrar. Pero, ¿qué es lo que básicamente él definió con estas series? Que no pueden encontrarse en las rocas ígneas diferentes rocas dependiendo de la temperatura a la cual hacen la cristalización, es decir, a la cual pasan de estado líquido a estado sólido. La primera la que él fundió pues fue el olivino, ¿no? Entonces vio que conforme iba bajando de temperatura pasaba a piroxeno, y también esto influenciaba mucho en la composición química que tenía, porque conforme iba avanzando de altas a bajas temperaturas, el porcentaje de silicio incrementaba y el porcentaje de calcio bajaba. Entonces pasaba de rocas básicas a rocas ácidas. Esta es la serie discontinua de Bowen. ¿Por qué se le llama discontinua? Porque prácticamente va por escalones y cambia completamente de un mineral a otro, de olivino a piroxeno, anfibolas, biotitas, hasta dar a los cuarzos, que es la última, digamos, evolución de todos los minerales, ¿no? Dependiendo de la temperatura por la que van pasando. Las series continuas se considera prácticamente como un cambio de plagioclasa, que es una combinación también de todas las que vemos aquí. Cambian y nada más hace como una evolución, ¿no? Pasa de plagioclasa y va completamente directo pueden ser feldespatos, que se les llaman feldespatos potásicos, moscovitas o cuarzos. No, la serie continua no analiza qué va pasando por escalones, ¿no? Nada más considera que una vez que está muy caliente, se enfrían, y en el enfriamiento puede dar cualquiera de los tres componentes que vemos aquí, ¿no? Cuarzos, moscovitas o feldespatos. Entonces, ¿para qué necesitaba o por qué se le ocurrió hacer todo esto a Bowen? Porque lo que quería ver era el origen de las rocas que iba encontrando, y si estaban sometidas a temperaturas o qué tanto cambiaba dependiendo de la temperatura en la cual se podían formar. Porque también recordemos, les hablaba hace un momento, si estamos afuera, pues a lo mejor decimos, dependiendo de la región estamos a temperaturas promedio, ¿no? Pero ya por debajo de la Tierra vamos a ir incrementando en temperaturas dependiendo de la altura en la cual nos encontremos, y también encontraremos fenómenos de incremento de presión, porque la Tierra, llegamos hasta el centro y van a tener temperaturas muy altas, ¿no? Entonces pasaba lo mismo con esto. O sea, Bowen decía,
¿Qué puedo pasar si los piroxenos a qué temperatura se forman? ¿O en dónde las puedo encontrar? Esto hablando estrictamente de temperaturas y, digamos, composiciones químicas, por lo que les comentaba, el cambio de básicos a ácidos, todas tienen sílice, ojo. No quiere decir que el olivino, por ejemplo, no tiene sílice. Lo que tiene es que tiene muy bajos porcentajes a comparación del cuarzo, que ese sí tiene altos porcentajes de sílice. Todos estos se consideran para el análisis. ¿Y por qué Bowen utilizó? Porque los silicatos son los minerales más abundantes en la Tierra. Casi todo la mayoría está compuesto por sílice, ¿no? Que es la sílice, el óxido de silicio, y que es también de los elementos más abundantes en la Tierra. Entonces, esta clasificación la hizo en cuanto a minerales que contienen silicio, para ir viendo cómo cambiaban dependiendo de la temperatura en las cuales se formaban. No sé si aquí hay alguna duda. Maestra, yo sí tengo una duda. Sí. El olivino, el piroxeno, el anfibol, ¿eso a qué va? Porque me perdí un poquito ahí. Es una clasificación de los minerales y de las rocas, pero ¿a qué te refieres a qué va? Ajá, o sea, eso sí lo entiendo, lo de las altas temperaturas, de que se forma el olivino cuando baja la temperatura, el piroxeno, eso sí lo entiendo. Lo único que no me queda muy de lleno es, como qué clasificamos en esto. Las rocas ígneas. El cambio que tienen las rocas ígneas dependiendo en función de la temperatura a la que se forman. O sea, las rocas, la clasificación de las rocas ígneas va a depender, como lo veíamos, si son de la lava o si son del magma. También las pueden clasificar si sus cristales se ven o no se ven, pero también las series de Bowen les sirven para saber cómo se forman y conocer en las temperaturas en las cuales pueden encontrarlos. Si ustedes, no sé, se encuentran una roca y por la composición química determinan que es biotita, también pueden saber a qué temperatura se forman, dependiendo porque ya está bien caracterizado, ¿no? O sea, esto lo hizo en los 1900 Bowen, pero la clasificación continúa, ¿no? O sea, un geólogo puede conocer si se encuentra una roca como esta, a qué temperatura se formó. Y eso también es muy importante porque también ayuda a caracterizar las zonas, sobre todo donde hay yacimientos, ¿no? A qué temperatura se pueden encontrar. Si encontraron estas, probablemente se encuentren otras y en las cuales puedan empezar a hacer extracción, cosas así. Todo esto nos sirve no solamente para identificarlo, sino en dado momento la gente decide si hace ahí o no una exploración minera, dependiendo de los minerales que se encuentren, ¿no? Pero esta es básicamente otra forma de clasificarlas. Aquí nada más es una clasificación en cuanto a la forma en la cual digamos que aquí ya no vemos temperatura, ya no vemos textura o composición química, sino vemos las temperaturas en las que cristalizan. Es cómo se van formando, ¿no? Es para explicarlo. Gracias, maestra. ¿Por qué es importante? Ocurre algo parecido con las rocas metamórficas, digamos que en las rocas ígneas podemos tener diferentes rocas dependiendo de la temperatura en la cual empezaron a formarse, porque en las metamórficas aquí ya no solamente tenemos el efecto de la temperatura, sino de la presión. Como les decía, estas rocas pueden ser originalmente ígneas, pueden ser sedimentarias o pueden ser incluso metamórficas que cambiaron a otro tipo de roca. Por eso le decían como una especie de bioevolución, porque pueden ser de una composición definida, pero la presión y la temperatura pueden reacomodar sus átomos para que se vuelvan un mineral o una roca completamente diferente. Normalmente este tipo de cambios por presión y temperatura están relacionadas con el movimiento telúrico, ¿no? O puede ser que también tengan la presencia de agua o la presión que ejerza el agua, pero la mayoría de estos metamorfismos que ocurren no están relacionados a lo mejor con algo propiamente del humano, ¿no?
Todos son cambios que ocurren debido a la naturaleza. En las metamórficas ocurre algo parecido a lo que vimos en las series de Bowen. Dependiendo de la temperatura y la presión en la cual se encuentran las rocas debajo de la corteza terrestre, entonces podemos tener diferentes minerales y diferentes tonalidades incluso también. A esto se le llama como paragénesis mineral, porque son cambios sucesivos de minerales que no... ¿Por qué ocurre esto? Porque no están estables, no es la última transformación en la cual iban a estar. Pueden haber algunos minerales que dices, bueno, no importa si regreso otra vez no al centro de la Tierra, pero si regresa otra vez debajo de la corteza o lo sometes a temperatura, no cambian, ¿no? Porque quiere decir, eso ya también está muy, muy relacionado a los elementos que lo componen, y ustedes ya lo vieron, por ejemplo, en química, que si están completas todas sus capas. Digamos que estable es que no cambia a pesar de la temperatura y de la presión a la que se someta, pero hay algunos que si lo sometes a mucha más temperatura o lo incrementas o mucha más presión de la formación original que tenían, eso puede dar origen a un mineral o a una roca completamente diferente. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque la temperatura tiene un factor muy importante en el metamorfismo. La temperatura a la cual están sometidos los minerales pues depende de varias causas. Qué tan cerca está de una roca o de una pileta o cámara magmática que le llaman, que son pequeños como, les decía, como jacuzzis o alberguitas que están cerca de donde ocurre la erupción del volcán, ¿no? Todo eso genera también temperatura alrededor, y eso puede hacer que una roca que iba a ser o que ya era originalmente ígnea se le llame ahora metamórfica. El ascenso propio del magma, si siguen cerca del volcán, ese ascenso, pues obviamente lo que está alrededor del volcán va a estar mucho más caliente. Entonces eso puede afectar las zonas que están alrededor. El aumento geotérmico en cuanto a la profundidad. Entre más profundo nos vamos hacia el centro de la Tierra, más es la temperatura que vamos a encontrar. ¿Cuál es la temperatura que creen que nos podamos encontrar si idealmente llegáramos al centro de la Tierra, que es imposible? ¿Cuál se les ocurre? Unos 100.000 grados. 100.000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Brian, ¿qué dices? Brian Oliver. No sé, yo siento que 100.000 son muy exagerados, pero sí me parecen hasta cierto punto coherentes. A lo mejor suena raro, pero sí son muchos. Yo también siento que unos 100.000 más o menos estarán bien. Ok, van dos de 100.000. ¿Quién dice algo diferente? ¿O están de acuerdo con Brian y con Alexis? Maestra, yo tengo una duda. Yo creo. A ver, nada más contéstame, Fer, y ahorita me dices. Yo creo que es menos, porque 100.000 ya es muchísimo, ¿no? Yo creo que como unos, no sé, no creo que pasen los 10.000, pues. ¿Pero cuántos se te ocurren? Como 7.000. Yo creo que 8.000. Ok. Dime, Santiago. Maestra, como tal, ¿por qué la Tierra se mantiene caliente? ¿Qué es lo que la mantiene caliente? El núcleo está líquido. Todo ¿El núcleo? El núcleo, el centro de la Tierra como tal, el núcleo, ojo, me equivoqué al decirlo, no es líquido, es una mezcla. Es una mezcla entre líquido y sólido. No está completamente sólido y no está completamente líquido. Exacto, es una mezcla densa en la cual están las dos fases, pero el centro como tal siempre se mantiene a esa temperatura, precisamente por lo que les comentaba hace un rato, por la presión a la cual están el resto de las capas, el movimiento también. Todo movimiento genera calor. O sea, ustedes frotándose las manos generan calor. Ocurre lo mismo en la Tierra, pero a escalas muchísimo más grandes. Entonces, el centro, como se encuentra siempre a alta temperatura, eso hace que las capas de las placas se estén moviendo constantemente
y esas capas generan movimiento hacia arriba, ¿no? Era lo que les decía la semana pasada, que no todo el tiempo hay movimiento. No lo sentimos porque ya no son movimientos telúricos como ocurren cuando va a surgir un volcán o se va a formar una montaña, ¿no? Pero esa temperatura siempre genera movimiento. Dime, Denis. Yo iba a decir que por la imagen en la presentación alrededor de 6000 grados centígrados Celsius. Así es. Es que ahí estaba. Sí, No, ya sí, lo googleé. Son 6000. 10,000, 6,000 es muchísimo. O sea, en la vida van a haber esas temperaturas. A lo mejor en planetas que no han descubierto, probablemente. ¿El Sol a qué temperatura está? A ver, googleenlo. De millones. No. En su superficie. 5,000, creo, 700, 1000. En su superficie creo que está a 15,000. A ver, ¿quién da más? 5,788, algo así dice. Sí, 5,700. 5,000, ¿no? Sí, o sea que ¿Pero en qué parte? ¿En su superficie? Digamos que, porque obviamente lo que está alrededor está mucho más caliente, el tema del gas, digamos que la temperatura como tal del Sol. Okay. Promediazo. No me recuerdo. 5,500. Sí, exacto. O sea, tenemos alrededor de la temperatura que está en el centro de la Tierra está muy parecida a la temperatura del Sol, ¿no? Entonces, esa temperatura va obviamente siendo mucho menor conforme vamos hacia arriba. ¿Qué es lo que les muestro en la gráfica que dice gradiente geotérmico terrestre? Conforme nos vamos acercando de la corteza, donde todavía nosotros estamos hacia el centro, se dice que hay 3.3 grados por cada 100 metros o 33 grados por cada kilómetro. Ese es un promedio es lo que le decía, un promediazo, ¿no? O sea, conforme te vas a hacer, si idealmente fuéramos yendo hacia el centro, encontraríamos esas temperaturas. Es idealmente ese factor porque ¿cuánto mide desde la corteza hasta el centro de la Tierra? ¿Recuerdan? ¿No tienen por ahí la presentación? 6,000. No está muy... No recuerdo con exactitud, la verdad, ¿sí? Pero pues el radio de la Tierra son de 6,000 kilómetros aproximadamente. Así es. Entonces multipliquen, si les estoy diciendo que son 30 grados por kilómetro por 6,000, ¿a qué temperatura estaríamos en el centro de la Tierra? Ahí sí nos darían los números que nos dan ahorita, ¿no? A ver, 33 por 6,800 nos darían 224,000 grados al centro de la Tierra, lo cual es imposible. En la vida van a encontrar esa temperatura. Pero esto es, digamos, que lo que se calcula hasta donde se ha podido medir, porque va a haber capas en las cuales no va a ser posible por las condiciones en las que están, ¿no? Pero se dice que para conocer qué tanto incrementa la temperatura, esta es una de las medidas promedio. Ahí pueden estar, se dice que hay zonas dependiendo de dónde están, o sea, no es lo mismo en los azufres, aquí, bueno, estoy aquí en Morelia, por eso les hago así la seña, no es lo mismo los azufres que están por Sinapecuaro, a lo mejor Tierra Caliente o Los Reyes, que son zonas que están mucho más bajas, ¿no? También eso tiene mucho que ver en qué tanto aumenta la temperatura en una u otra zona, hablando ya de la parte interna, ¿no? Pero lo que ustedes van a encontrar es que casi siempre se dice que entre 3 o 4 grados por 100 metros y ya en niveles de presión mucho más altos o que haya otra variable además de la temperatura, pues pueden encontrar entre 10 y 20 grados cada 100 metros. ¿Para qué es importante saber esto? ¿Para qué se imaginan? Aparte de un dato ñoño que pudieran encontrar en una cita. ¿Por qué es importante saber qué tanto aumenta la temperatura debajo de la corteza? Para las excavaciones, quizá. ¿Sí? ¿Qué más? Para cuando se hacen las minas, ¿no? Sí, también puedes conocer, dependiendo de qué tanto. ¿Han escuchado de la energía geotérmica?
¿Energía cómo? Geotérmica, de las plantas geotérmicas, o sea, hablamos de plantas nucleares, de la que está en Infiernillo que generan energía con agua, pero ¿han escuchado, por ejemplo, de las plantas geotérmicas? Sí, pues es la energía que se extrae de la tierra. Exacto. Entonces, conocer si efectivamente estos 3.3 lo están encontrando en una zona o andan entre 10 y 20, ya les puede servir después para decir, ok, aquí definitivamente hay un punto en el que tengo mucha energía y me va a servir para generar, para poner una planta en algún momento y para no estar usando carbón, ¿no? O petróleo, que ya no se debe utilizar, y ver otras alternativas de generación de energía, ¿no? ¿Alguien iba a opinar? ¿No? Maestra, yo no conocí ese tipo de energía, ¿cómo funciona? Pues toman precisamente la temperatura que está para generar, ya esa temperatura la pueden transformar en vapor, que después ya genera energía eléctrica, pero son alternativas. Hay una planta, déjenme buscarla, no sé si la que está en los azufres es también una planta geotérmica. Muy bien para hacer un viaje. Pero hay una... no estoy segura si es la de los azufres, porque en esas, las plantas, hay unas centrales geotérmicas donde están obviamente cerca, o nunca se les había llamado la atención porque allá por los azufres hay un mito cuando ven de lejos, en las montañas. ¿Sí han visto? ¿Quién es de por allá de Sinapecuaro? ¿Hay alguien de por allá? Yo, Araró. Ándale también, de Araró. Yo cuando voy a Cámbaro paso por ahí por Sinapecuaro y se ven, ¿no? Todo ese mito es calor, que está porque están cerca de donde hubo un movimiento de placas o de donde hubo, a lo mejor en algún momento se iba a formar un volcán. Y ese incremento en la temperatura también genera energía. Acuérdense, todo lo que es temperatura lo pueden transformar en energía y esa ya la pueden utilizar para generar energía eléctrica, por ejemplo. Pero sí hay plantas geotérmicas, también es una de las opciones que hay para generar. Que no sea el típico, las energías de fósiles, ¿no? Esas sí tienen tiempo de caducidad. ¿Sí? ¿Me iba a preguntar algo? Sí, los azufres es planta geotérmica. Maestra. Sí. ¿Y cuál es el impedimento para que esta no sea la fuente de energía, pues la más usada realmente? Está muy limitada a las zonas donde se encuentran las plantas. O sea, no es muy común. Es más fácil las hidroeléctricas, por ejemplo, porque pues reutilizan el agua o toman corrientes de ríos muy caudalosos y entonces es algo reutilizable, ¿no? En el caso de las plantas geotérmicas, no, el calor que puedan llegar a utilizar, si bien no es limitado, es en unas zonas en particular. Si no mal recuerdo, aquí deben haber como... Es más, tarea, mañana van a decir cuántas plantas geotérmicas hay en México y no son muchas. Entonces depende de la ubicación. Si estás en una zona favorecida, pues puedes colocar ahí la planta, ¿no? Y hacer toda la instalación para aprovecharlo. Pero sí tienen que tener cierta temperatura para que pueda llegar a ser costeable instalarlo ahí. Y agua, pues por ejemplo hay agua y hay en un montón de lados, no sé, por eso lo más común que se van a encontrar son presas donde hay hidroeléctricas. La otra de las que es la generación, por ejemplo, por uranio, hay una planta no es planta como tal, pero una instalación en Toluca, por ejemplo, en el centro nuclear, que también genera mucha energía, en teoría es limpia, pero pues el control sobre las plantas nucleares tiene que ser muy alto, no tiene que ser controles muy estrictos, entonces también es una de las cosas por las cuales hacen que no se coloquen tantas plantas. Las energías, por ejemplo, las eólicas,
Esas son muy buenas, pero también depende mucho de los gobiernos, ¿no? O sea, si el gobierno está sobre energías limpias, pues buscan opciones, pero si es un gobierno que le tiene más intereses por las energías tradicionales, como las fósiles, pues no va a hacer intentos como para irse hacia eso, ¿no? O sea, tristemente ya ahí puede haber un tema político para ese tipo de cosas. Y no solo aquí en México, en cualquier parte del mundo. Entonces, para terminar esta parte, les comentaba que la temperatura que se presenta, si nos vamos a los azufres, y ahí hay una temperatura mucho más alta, o la pendiente del incremento de temperatura es mucho más alta a comparación de otra región, pues puede ser, como les comentaba, de las cámaras magmáticas, de si hay cerca un volcán y el ascenso del magma pueda generar eso, el gradiente que se tiene por la profundidad, también la altura en la cual se puede hacer la exploración pues puede cambiar, y eso también hacer que sea un poco más alta la temperatura si nos estamos como mucho más hundidos, ¿no? O la altura es mucho más baja. Y el movimiento que les comentaba, ¿no? Si estamos cerca de fallas geológicas, también, como decían, por ejemplo, en Araró, que hay muchas zonas donde tienen las aguas termales, todo eso pues, están cerca de fallas. Entonces, ese movimiento continuo, ese roce de las placas tectónicas y del movimiento que ocurre a través de ellas, puede generar todo ese deslizamiento, pues que haya muchas más temperaturas de lo habitual o que el incremento sea mucho más alto. Eso combinado con la presión, pues ahí es donde ya genera que las rocas puedan transformarse y convertirse en metamórficas. Podemos tener presiones litostáticas, que son presiones como en una sola línea, digámoslo así, o sea, solo ocurren de un lado, o no de un lado, sino que son uniformes, digámoslo. Eso puede ser que ocurran presiones, pero nos vamos a 100 metros y tienen la misma presión, ¿no? Y se desplazan 100 metros en otra dirección y también, o sea, las litostáticas son presiones que puede ser por roca o puede ser incluso por agua, pero son de forma uniforme, y las dirigidas no. Las dirigidas pueden ser presiones que tienen de algo que está sobre la corteza o incluso debajo, pero que sea solamente la presión en un punto y solamente en una dirección. Eso también hace que se puedan mover, genera inestabilidad, y ese movimiento y choque de la presión dirigida también genera metamorfismo en las rocas que nos podemos encontrar. Los fluidos, si tenemos cerca un río o un lago que también puede estar ejerciendo una presión sobre las rocas que están cerca, pero esa presión, digamos, de que se encuentra a poca profundidad, parecida a lo que les decía de la litostática, eso también puede generar, no como tal, hablemos de presión que ejerce el agua, ojo, no interacción como tal del agua, que el agua esté reaccionando directamente con los minerales de las rocas, sino que el agua cerca que tengamos o los cuerpos de agua puedan ejercer presión y también hacer que esta presión combinada con la temperatura genere metamorfismo. O bien no la peor, sino la más fuerte de todas, la de confinamiento, porque ahí sumamos presión de las rocas que están cerca por sí solas, más la presión de los fluidos, hace que todavía incremente más, y entre más presión tenemos y más temperatura, es mucho más probable que ocurra una transformación. Cambien el chip y piénsenlo en nosotros, ¿no? Si nos encontramos ¿cuándo ocurren los cambios? Normalmente cuando estamos sometidos bajo presión, digámoslo así, y temperatura, cambiémoslo por otra variable, hay no sé, tiempo, eso genera que se cambien, ¿no? Con las rocas ocurre exactamente lo mismo. Las rocas pueden, si no están estables, pueden tener una transformación completa si se encuentran en zonas donde hay mucho movimiento, donde hay mucha temperatura y por lo tanto hay mucha presión. Esto es lo que caracteriza a las rocas metamórficas, el cambio que se genera por agentes externos. Todavía hablamos de agentes que son típicos de lo que tenemos cerca de la corteza terrestre, pero esto es lo que está haciendo que estén cambiando, ¿no? Y que las rocas pasen de una roca, les voy a mostrar una, por ejemplo, ya para terminar.
en cuanto al... Este es de la composición química, ¿no? En este, por ejemplo, tenemos dos rocas que son la composición química exactamente igual y vienen de un origen muy parecido, pero puede cambiar de una arcilla y ser una roca sedimentaria a una roca metamórfica simplemente por la temperatura o la presión a la que fueron sometidos, ¿no? Podemos tener rocas que se van a convertir en algo completamente diferente, llamémosle textura, no composición química a lo mejor, pero sí en la forma en la que se ve, en los cristales que se forman, incluso puede haber un reordenamiento atómico simplemente por la temperatura y la presión a la que son sometidas. Chicos, les voy a dejar aquí, no sé si hay alguna duda. No, maestra. ¿De la tarea? ¿Todo bien? Ya se la vamos a traer mañana. Yo nada más. Sí, mañana. Se los voy a preguntar. No, eso es para la clase. Eso es para... Sí, es para la clase. Googleenlo, hagan sus anotaciones y mañana lo vamos a subir. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya compraron su colección? Ya. Ok, mañana. Bueno, sí, sobre eso, yo estoy preguntando en algunas papelerías aquí en mi rancho y la primera que fui, la de ahí se me quedó viendo raro como si no conociera y entonces pues estoy teniendo problemas para encontrarlo eso de momento, no sé. Híjole, porque bueno, yo las compré aquí en Morelia, pero sí me habían dicho ese tema, David, de que hay en algunos lugares no las encuentran fácilmente. Entonces, pues les propongo algo para quien no las tenga, para el miércoles sí las necesitamos para la práctica. Entonces, quien no las pueda conseguir, al menos que tener fotos, les voy a pasar el nombre de las rocas para que vayan bajando las fotos y las tengan a la mano. Pero sí traten de tenerla físicamente, no sé, bueno, es que, ¿dónde vives, David? Se llama Valle de Santiago. Igual voy a ir a preguntar pues más en otras papelerías, pero pues sí, a las que he ido aquí cerquitas, pues como que no supieron que era la señora. Igual voy a Salamanca, que es la ciudad que me queda pues más cerquita, a lo mejor ahí sí la encuentro. Ok, pero Valle de Santiago no es tan chiquito, ¿en serio? Pues es un rancho. Bueno, yo pensé que ibas a hablar, no sé, el Jaral o algo más chiquito, pero bueno, no, sí, trata de ir, porque lo que vamos a hacer de verlas, el ver la textura y ver cómo se ven, las vamos a utilizar para varias prácticas. Ahí en 3 semanas hacemos una práctica en la cual ustedes tienen que determinar la dureza de los minerales sin utilizar durómetro ni cualquier otro medio, entonces más que su uña y un cúter. Entonces ahí sí no pueden utilizar las fotos, ¿no? Entonces tratan de conseguirlo, porque esas colecciones las vamos, tanto la de rocas como minerales, las vamos a seguir utilizando para las prácticas siguientes. Y ahí sí, si no las consiguen, pues va a estar incompleto su reporte. ¿Alguien más tiene problemas para conseguirlas? Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Nos pidió que compráramos una sola colección o nos pidió que compráramos dos? Gracias. El miércoles vamos a utilizar la de rocas, pero el miércoles 7 de octubre vamos a utilizar la de minerales y así efectivamente en la siguiente. Por eso les decía que si ya se van a aventar la vuelta a la papelería con todo y cubrebocas y bien protegidos, pues ahora sí, mejor compren de una vez las dos, la de rocas y las de minerales. Ok, muchas gracias. Muy bien, chicos, ya no los entretengo porque tienen otra clase. ¿O alguien? Sí, mayor. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos si el miércoles va a haber suspensión o no, y estábamos preocupados por la práctica que es el miércoles. Yo tampoco, fíjate, le pregunté al jefe de departamento, pero todavía no hay comunicado oficial.
De todos modos, si llegara a suspenderse, pues no hay problema, la hacemos el próximo miércoles y la recorremos, no hay problema. Pero yo estoy en lo mismo que ustedes, todavía no sé si se va a suspender o no. En cuanto sepa algo, les aviso, ya que sea oficial. Les dejo un mensaje ahí en Teams. Muy bien. Ok, muchas gracias, maestra. Gracias. Adiós. Gracias, maestro. Vale, bye. Gracias, maestra. Buenas tardes.